En este apartado sobre psicología social vamos a tocar el tema de la naturaleza y características básicas de la comunidad. Lo primero que nos vamos a encontrar es con el concepto de comunidad. Entonces, todos formamos parte de un grupo social o de un cuerpo social en el cual nos desenvolvemos y actuamos y del cual somos parte importante. Cada uno de nosotros vive y es parte de un determinado grupo humano y tal vez de varios, pero habrá alguno o algunos donde nos sintamos más íntimamente aceptados y por lo mismo más satisfechos de pertenecer a él. Quizás sea, por ejemplo, el grupo familiar el que más llene nuestra existencia, pero también habrá otros grupos, por ejemplo, el de los vecinos de la vereda o el del barrio o el de nuestros nuevos compañeros, bien sea de estudio o de deporte. Vamos entonces a iniciar definiendo muy bien el término de comunidad a través de diferentes criterios. El primero es desde el punto de vista de su estructura. ¿Qué quiere decir esto? Que la comunidad es un grupo agregado conscientemente organizado de individuos que residen en una zona o localidad específica dotada de autonomía política, mantienen instituciones primarias como las escuelas, iglesias o iglesias entre las cuales se reconocen ciertos grados de interdependencia. Hay un autor que es McKeever, quien la define como todo grupo pequeño o grande cuyos miembros ocupan un espacio físico o territorio donde viven juntos y donde ellos participan no solamente de intereses particulares, sino de las condiciones básicas de una vida en común, gracias a un sentimiento de pertenencia a esa misma comunidad. El segundo criterio es desde el punto de vista de su función. Entonces, si consideramos todos sus elementos implícitos, decimos que la comunidad es un proceso de interacción social que da lugar a una actitud más intensa o extensa y a la práctica de la interdependencia, la cooperación, la colaboración y la unificación de todos sus individuos. El autor Park nos hace la siguiente anotación de acuerdo a esta explicación, y es que las barreras geográficas y las distancias físicas son significativas para la sociología, solamente si se definen las condiciones bajo las cuales la comunicación y la vida social se mantienen de hecho. Entonces, la sociedad existe en la comunicación y por medio de ella. Mediante la comunicación, los individuos comparten una experiencia común y mantienen una vida en común. Hay un tercer criterio y es el que se refiere al punto de vista de los intereses predominantes. Este lo que nos dice es que comunidad se define como el grupo de personas que se unen a raíz de intereses comunes predominantes, independientes del lugar donde vivan. ¿Qué quiere decir todo esto? Esta posición es una complementación del punto de vista que ya vimos anteriormente, en cuanto las interacciones sociales aparecen gracias al intercambio mutuo de expresiones, gustos, aspiraciones, posiciones políticas, etc., pero que no se dan si no existe un medio que provoque interacción, como es el de la comunicación. ¿Cuál es la caracterización que se debe tener en cuenta entonces para una buena definición de comunidad? Generalmente, cuando se habla de comunidad, se piensa en grupos pequeños, en poblados pequeños, en aldeas, en barrios, donde todos son moradores y se conocen mutuamente y donde cada uno participa de los aconteceres del vecindario. Entonces, en este tipo de comunidades, las figuras predominantes son, por ejemplo, el sacerdote, el alcalde, el jefe político, el maestro, el hacendado, alrededor de los cuales gira la vida religiosa, social y política y hasta económica de los habitantes. Este tipo de relación entonces permite que los habitantes se conozcan en su día a día, que haya interacción entre ellos, que se relacionen de manera natural, y lo que hace es que va enmarañando de algún modo y dándole consistencia al concepto de comunidad y a la dinámica de comunidad.